Bienvenidos a Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia y El Espectador. Nuestro tema de hoy, la historia no contada de Colombia, con Felipe Arias. Colombia es un país en donde la diversidad es un concepto que está presente en todas las áreas que lo componen. Diversidad cultural, biodiversidad, etc. La historia tampoco queda por fuera. Hay una diversidad de acontecimientos que han enriquecido el desarrollo de nuestro país y hacen parte de ese patrimonio cultural colombiano. Pero hay muchos sucesos poco conocidos. ¿Cómo era nuestro territorio antes de ser Colombia? ¿Cómo vivían los hombres y mujeres antes de la conquista europea? A estas y otras preguntas, el libro La otra historia de Colombia, de Felipe Arias Escobar, puede tener una respuesta. Hola, soy Vani Gabriel Ortega, director del programa Penguin Podcast Colombia. Y hoy cuento con la compañía de Felipe Arias Escobar, autor de este gran libro. Felipe, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Vani, por tu invitación en este podcast de Penguin Random House. Bueno, Felipe, cuéntanos un poco cómo nació la curiosidad de investigar para crear este libro. Bueno, yo soy historiador y me he formado en una tradición profesional que durante las últimas generaciones ha buscado de la manera más diversa y crítica posible narrar los diferentes aspectos del pasado de nuestra sociedad, o mejor, de las sociedades que han habitado el territorio colombiano. Mi preocupación siempre ha sido sobre cómo hacer para que ese conocimiento que durante generaciones se ha construido desde la academia, desde diferentes procesos de divulgación, de investigación, o incluso también de construcción de memoria en las comunidades, llegue al gran público. ¿Cómo sintetizar todos esos esfuerzos? ¿Cómo llevárselos de una forma amena, digerible y sin perder, por supuesto, el esfuerzo de síntesis? Yo pues he tenido la fortuna de desempeñarme en diferentes campos de trabajo que me han servido muchísimo para el aprendizaje de esa tarea que finalmente me llevó a este libro. Yo he sido docente universitario, he sido autor de textos escolares para educación básica, me he dedicado a la divulgación durante los últimos años a través de medios públicos, con lo que es mi trabajo con Señal Memoria, el archivo de RTBC, del sistema pues, que aglutina los medios públicos nacionales, y me he dedicado también a la gestión de patrimonio cultural. Y este libro es también, de cierta manera, un resumen de esos esfuerzos, de esas inquietudes mías, poniéndolo en signos de interrogación, con una, digamos, discusión que tuvimos con el equipo de editoras maravilloso de Penguin, de hasta qué punto era un relato alternativo de nuestro pasado. Para mí no lo es, en el sentido de que esa es la historia de Colombia que yo he aprendido a lo largo de mi vida profesional, tanto en mi formación universitaria como en los aprendizajes que profesionalmente he hecho. Pero todavía al gran público le hace falta que lleguen esos relatos, que lleguen esas miradas. Entonces ahí está por eso el interrogante. ¿Hasta qué punto hay otra historia de Colombia? ¿Hasta qué punto si cumplimos ese propósito de contarle de una manera alternativa, amena y enriquecedora ese relato sobre nuestro pasado? Bueno, tu libro nos lleva por un viaje desde antes de que Colombia fuera conocida como Colombia. Y nos habla un poco acerca de cómo eran esas culturas, cómo era ese estilo de vida de esos hombres y mujeres que llegaron a nuestro territorio antes de que este territorio tan vasto en naturaleza y todo eso se convirtiera en un país. Pero cuéntanos un poco, ¿cómo era ese estilo de vida de ellos? Bueno, esos primeros capítulos del libro, Otra historia de Colombia, son importantes en el sentido de que buscan acercar el periodo productivo y creativo más extenso de nuestro pasado, pero posiblemente el que menos conocemos. Hablamos un montón del periodo prehispánico, pero hablamos de una historia de siglos o de milenios de la que la gente sabe muy poco, y eso ha servido mucho, desafortunadamente, para alimentar una serie de relatos muy básicos, muy simplificados de lo que significa ese pasado. No es una sociedad de gente ruda, inculta,
ignorante, que ha sido salvada por la conquista, pero tampoco es una Arcadia de semidioses profundamente sabios que fueron vencidos por un puñado de hombres malos que llegaron de Europa. Ambas visiones son absolutamente distorsionadas y que nos impiden comprender la dimensión y la dignidad de esos seres humanos, de esos hombres y mujeres que nos antecedieron, que nos enseñaron a habitar el territorio, que nos enseñaron a sobrevivirlo, que nos enseñaron a aprender una administración eficiente de esos recursos. De ahí que, y pues lo podemos ver a lo largo de las páginas del libro, que yo busco también que el lector se familiarice con aspectos que nos hablan no de una cosa que pasó hace mucho tiempo y que nos resulte ajena, sino de una serie de legados que sobreviven en la vida cotidiana del lector. Y pues en el caso de las sociedades prehispánicas, hablamos, precisamente por eso los nombres de los capítulos, como los primeros pobladores, en el sentido de que hay unas formas de habitar, de ser, de hacerse humanos en un espacio que les resultaba desconocido a las oleadas migratorias que hace miles de años habitaron este territorio, que lo sobrevivieron a partir de una serie de contingencias inesperadas, de transformaciones ambientales, pero que les enseñan también a habitar ese territorio, a hacerse agricultores algunos, otros a persistir en prácticas de cazadores y recolectores, que no se trata tampoco de un rasgo de falta de civilización o de incultura, como muchas veces se cree, sino más bien de una capacidad de establecer un modelo exitoso de acceso a recursos naturales, pero también de supervivencia y de solidaridad. Y eso es también muy importante de reconocer dentro de estas sociedades del pasado remoto. Porque si hay algo que tenemos casi que metido inconscientemente, es que esas sociedades primitivas, entre comillas, y que no son primitivas porque todavía en el presente existen muchas sociedades así, nos enseñan que es importante, digamos, esas relaciones de horizontalidad, de solidaridad mutua, que es la clave muchas veces para las amenazas ambientales que se vienen para la humanidad y que se vienen para sociedades del trópico como la nuestra. O sea, no es que volvamos al estado de cazadores y recolectores de ninguna manera, pero sí esa importancia de la horizontalidad y sobre todo de las solidaridades mutuas para sobrevivir en contextos que nos resultan tan difíciles y sobre todo de sociedades que conocen la naturaleza, los recursos de la naturaleza, de una forma mucho más profunda que el sedentario, sin desconocer tampoco esa importancia de lo que es el legado ya de las sociedades prehispánicas más recientes, entre comillas, de las sociedades que nos enseñaron a cultivar la tierra y administrar los recursos. Hay una cosa que yo siempre suelo decir en entrevistas a la hora de hablar de estas sociedades. Es importante y es bonito ver ese legado cultural expresivo, lúdico, artístico que encontramos en el Museo del Oro. Y no vamos a dejar nunca de visitarlo y de reconocer la importancia de ese legado. Pero hay otros museos del oro, mucho más cotidianos y mucho más influyentes en la vida de los colombianos de principios del siglo XXI. Ese Museo del Oro es la Plaza de Mercado. Ese Museo del Oro es la alacena. Comemos la historia prehispánica en una cantidad de legados productivos. Seguramente no comían igual hace 500 o hace 1000 años las personas que habitaban este territorio, pero consumimos arepa, consumimos frijoles, consumimos achiras, consumimos cuy, consumimos el pescado que sale de nuestros ríos o de nuestros mares a partir de una serie de experiencias productivas que nos dejaron las sociedades prehispánicas. Bueno, hablemos un poco del tema religioso. Nosotros hablábamos anteriormente, antes del programa, que muchas de estas culturas y estas creencias que ellos tenían
también son parte de la herencia que dejan ahora las creencias actuales, ¿no? Que tienen las creencias actuales en estos momentos. Cuéntame un poco cómo se puede relacionar las creencias astrológicas, las creencias como mitológicas de estos antiguos, de estas personas antiguas, con con la actualidad religiosa que tenemos hoy en día. Bueno, esto es una cosa que trasciende un poco el libro de Otra Historia de Colombia. Lo abordamos muy por encimita, pero sí es importante también reconocer dentro de esos legados. A veces se nos olvida que cuando miramos hacia arriba, cuando miramos hacia las estrellas, cuando miramos los fenómenos astronómicos, los fenómenos en general meteorológicos, no es una cosa que haga parte de nuestra experiencia como hombres y mujeres de la modernidad. Es una experiencia que viene desde cómo las sociedades prehispánicas, por lo menos en esta parte del mundo, hacían una observación de la naturaleza, de sus ciclos, en un sentido sumamente amplio para entender sus ciclos productivos, para hacerse agricultores, para administrar eficientemente sus recursos y, por supuesto, para medir el tiempo. Y las sociedades, digamos, agrarias, llámese la antigüedad, llámese las sociedades indígenas antes de la llegada de los españoles o las sociedades campesinas de hace unas pocas generaciones, también basaban esas experiencias también a partir de la construcción de su fe, a partir de la construcción de experiencias religiosas. Cuando hablamos que las sociedades indígenas, por ejemplo, adoraban al sol, pues lo hablamos a partir de esa importancia que tiene dentro de la medición del tiempo, dentro de los fenómenos de la naturaleza y dentro de la administración de los recursos. De pronto ya no tenemos esa adoración al sol, pero sí tenemos referencias heredadas de la tradición cristiana, que son San Isidro Labrador, o ir a las iglesias coloniales y encontrar la custodia en la que se pone el cuerpo de Cristo, en la que se pone la hostia, dorada, representando un sol, aprovechando esa simbología cristiana de Cristo como luz del mundo, y que son cuestiones que todavía encontramos en buena parte de las experiencias culturales de los pueblos, ¿no? La Semana Santa en Atanqués, o otros casos más conocidos de Mompox, o de todo ese legado colonial que podemos ver hoy día, digamos, en la iglesia de Santa Clara en Bogotá, o la antigua iglesia de Santa Clara en Bogotá, o en el Museo Colonial. Parte de esos sincretismos que van a ser las sociedades indígenas con la conversión al cristianismo, sin dejar de perder buena parte de esas tradiciones. Tal vez lo vemos con mucha más fuerza en Guatemala, en México, en Perú, donde ese componente cultural indígena siguió siendo muy fuerte, pero eso no quiere decir que Colombia no haya sido ajeno a esos procesos. No lo abordamos a profundidad en el libro, pero es importante referenciarlo en ese sentido, de no solamente hablarlo directamente en expresiones explícitas de una religiosidad mestiza, sino una cantidad de oficios derivados también de ese proceso. O sea que podemos concluir que todo el tema religioso que actualmente está en Colombia también heredó muchas cosas de los componentes místicos, mitológicos o religiosos que tenían los antiguos. Sí, y eso pues es una pregunta que va a tener que seguir respondiendo durante años la investigación histórica. Pero pues en mi caso y en el libro podemos posiblemente encontrar algunas pistas de esa pregunta tuya, en el sentido de que hay un montón de expresiones lúdicas, culturales y espirituales, por supuesto, que no aparecen de la nada. No dicen los indígenas en el siglo XVI o XVII. Es que hoy tenemos unas expresiones religiosas y mañana nos vamos a hacer cristianos. Ir a las iglesias coloniales es encontrarse con una tradición artesanal de hombres y mujeres, mestizos e indígenas, que esos conocimientos de generaciones que tenían previamente aprendidos desde sus prácticas culturales prehispánicas, los van a llevar ahora
a prácticas culturales cristianas, más los saberes también que se traen que son traídos por los artesanos españoles, que eso es también importantísimo. Pero pues la orfebrería prehispánica desaparece en un evento trágico de la conquista, pero no muere. Después de que vemos los altares con hojilla de oro en la iglesia de San Francisco, en San Pedro Claver en Cartagena, en el convento de las Clarisas, no tiene que ser necesariamente la orfebrería, ¿no? La tradición del barniz de pasto y todo un espectro amplísimo de artes y oficios que se van a desarrollar en la Colombia colonial y que van a sobrevivir incluso también en las culturas mestizas y campesinas de la Colombia de los siglos XIX y XX. Bueno, hablemos un poco del tema de cuando llegan los españoles a América. Sabemos que ellos trajeron una cultura, nos dieron una herencia también cultural basada en toda la historia que ellos traían ya desde hace muchos años atrás. Pero hablemos también de qué es lo que aportó América y qué aportó Colombia al mundo al momento de ser descubierta. Bueno, hay un proceso innegable en el cual esta parte del mundo, y no solamente esta parte del mundo, sino esa parte del mundo que llega aquí, se conectan con una experiencia de globalización. Una experiencia que va a ser, por supuesto, conflictiva, que se va a dar mediante un choque violento, pero que se va a traducir también en aportes mutuos, en reinvenciones que ambos grupos van a hacer de sí mismos. Por supuesto, una reinvención que va a ser desigual, ¿no? Hay claramente un grupo invasor y un grupo invadido. Esto es innegable, pero pues no es algo que podamos reducir solamente a un proceso trágico, sino que efectivamente, desde el lado europeo, se está buscando la necesidad de obtener una serie de recursos que son aportados por la experiencia cultural de las sociedades de las Américas, y vamos a encontrar también una necesidad de reinvención que va a tomar muchísimo tiempo, generaciones y más de un siglo, a los pueblos, digamos, subordinados que van a habitar este rincón del mundo sometido, y de cierta manera también eso va a repercutir en las sociedades del otro lado de la tierra, ¿no? A veces por mirar el proceso trágico desde lo político o desde el duelo que, gústenos o no, todavía se sobrevive alrededor de esta historia cada 12 de octubre, a veces es importante ver cómo hacen una reflexión desde otros conocimientos. A mí me gusta mucho cuando hablan el 12 de octubre quienes hacen historia de la gastronomía, porque nos recuerdan también esa posibilidad de esos intercambios mutuos, de cómo aquí aprendimos a hacer el pan de trigo, cómo aquí aprendimos la crianza de cerdos, la crianza bovina, la crianza porcina, cómo a Europa llega la papa, cómo llega el tomate, cómo llega el chocolate y se transforma radicalmente. Primero la necesidad de saciar el hambre de pueblos que estaban aislados geográfica y económicamente. Y segundo, también pues todas unas tradiciones culinarias tremendas que se han ido desarrollando con los siglos. Cómo desde la tragedia de la trata atlántica de la población esclavizada también nos llega el plátano y también nos llegan los fritos, ¿no? Como sin ese proceso, que es trágico, hay que insistirlo, no entenderíamos buena parte también de la gastronomía colombiana. Así como nos comemos la historia prehispánica, también en ese sentido nos comemos la historia colonial, ¿no? La arepa de huevo sería imposible sin entenderla sin ese proceso, por ejemplo. Claro. El ajiaco, por ejemplo. Claro, hay toda una herencia prehispánica a partir de ese producto, pero un símbolo precisamente de esas integraciones y de esos intercambios culturales. Derivados de un colapso, hay que insistir, detrás de aquí hay una historia trágica de un colapso, pero también de una reinvención. No podemos quedarnos solo con el colapso. Y eso también nos habla de lecciones para la sociedad colombiana del siglo XXI. Claro. Que el COVID, que el cambio climático, que la recesión económica.
¿Y cuál es la respuesta? Nos la dieron hombres y mujeres que necesitaron en contextos mucho más violentos, mucho más desiguales y mucho más trágicos que el que podamos tener nosotros, a reinventarse. Y se reinventaron también, que ahí nos queda todavía todos los días su legado. Nosotros podemos aprender mucho de ellos, ¿no? O sea, de cómo esa reinvención nos puede traer las respuestas que necesitamos a esas preguntas de los problemas que estamos viviendo en la actualidad. Definitivamente. Bueno, estamos hablando de la globalización. Nosotros creemos que el concepto de globalización es actual por el Internet, por las nuevas tecnologías que nos ayudan a conectarnos de manera más rápida con personas de otros países, pero en tu libro hablas de la primera globalización, que fue cómo Colombia logró entrar al mundo y cómo el mundo logró conocer que existe un territorio que en ese tiempo fue nombrado como Nueva Granada. Tú hablas de que fue algo muy violento, pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo lograron conectarse los indígenas que vivían en Colombia con los españoles para llegar a un punto de equilibrio? Yo, digamos, ese proceso de la conquista y de esa conexión trágica con una globalización, lo abordo a través de historias anecdóticas. Entonces el lector también puede encontrar que la mayoría de capítulos, no todos, pero la mayoría de capítulos inician con historias más o menos anecdóticas. Y en el caso que tú mencionas, lo hablamos a partir de varias historias. Una de ellas es la del cacique de Turmequé, personaje que no es tal vez tan conocido, pero que encierra la complejidad de ese proceso. El cacique de Turmequé es un hombre que recibe, de acuerdo con las leyes prehispánicas, el cacicazgo a partir de su tío materno. Él es hijo de, digamos, entre comillas, una princesa muisca que ha sido casada en estas, digamos, intercambios políticos que también hacen los muiscas con los conquistadores españoles, con un encomendero, es decir, con un conquistador que ha recibido bajo su control un grupo de indígenas para recibir un tributo a cambio de que los convierta al cristianismo. Él tiene un hermano también, nacido en España, que al recibir ese privilegio su padre migra a la Nueva Granada, concretamente a Turmequé, para recibir el control de esas tierras. Tiene un conflicto con su hermano y ambos viajan a España a dirimir ese conflicto. Esto nos habla un poco de esa complejidad y de que no todo transcurre en blanco y negro, ¿no? Sino que estamos hablando de, digamos, una necesidad de acoger la nueva sociedad que de cierta manera se ha formado. Un hombre, que es el cacique, mestizo además, que basa la legitimidad de su poder en una tradición precedente que serían las leyes prehispánicas, pero que sustenta esa legitimidad acudiendo a otra autoridad, y que ya no es una autoridad local, como la que tenían sus padres o sus abuelos, sino que es una autoridad que se encuentra al otro lado del océano. Y del encomendero, de su hermano, no es que la relación sea necesariamente distinta, porque sí, él es español y él es mecánicamente también acude a esas leyes españolas y él es nacido al otro lado del mundo, pero que es un poder también que no existiría y no sería sustentable si no cuenta con una población tributaria en la cual sustentarlo. Y esa población tributaria son también indígenas. Tal vez en el caso de Turmequé no encontramos o no conozco estudios de caso que nos hablen concretamente de esto, pero si vamos a otras encomiendas o a otros pueblos de indios, nos vamos a encontrar cómo todavía en este contexto de los siglos XVI y XVII hay una aceptación de las autoridades, tanto civiles como religiosas, pero hay una pervivencia también de expresiones culturales prehispánicas que durante muchísimo tiempo van a seguir entrando en conflicto con ese nuevo modelo impuesto. Y eso que estamos hablando aquí de población indígena que se ha sometido al nuevo sistema, porque estamos hablando también de territorios que son asediados de diferentes formas por poblaciones indígenas que siguen combatiendo a
la conquista y ya en este caso la colonización, tanto en los llanos orientales como en el Magdalena Medio, nos encontramos también con población esclavizada que se ha rebelado con este sistema. Los caminos de Tunja que son asaltados por cimarrones, o el caso de los apalencados en los Montes de María y en los alrededores de Cartagena y en todo el Valle Bajo del Magdalena, que nos hablan también de la complejidad de este proceso y de un conflicto que no va a terminar en una generación, sino que va a seguir persistiendo durante mucho tiempo. Y un conflicto detrás del cual, insisto, hay una serie de procesos de transformación y de reinvención cultural de estas sociedades que desafían un poco esa pirámide social excluyente que a veces nos detenemos a mirar porque solo miramos una historia. Es importante mirar la historia de las instituciones y del poder, pero eso no nos da razón de toda esa complejidad que hay detrás en las relaciones sociales que aquí se han construido. Bueno, nosotros podemos ver que esta historia con España tiene varios aristas, ¿no? Está la conquista, luego la colonia, pero viene un punto muy importante que es la independencia. Acá queremos revisar un poco estos datos curiosos. Sabemos que la independencia nace por esos conflictos, por esos sometimientos que resultaron muy catastróficos para las poblaciones indígenas, para los mestizos que estaban acá, que ya fueron resultado de esa colonización y que buscaron la libertad. Pero hay un dato curioso y es que muchas comunidades indígenas estuvieron en contra de la independencia. ¿Qué los inspiró a ellos a estar en contra de esto? Bueno, hay que hablar, por supuesto, aquí en este caso de la independencia, y hay, por supuesto, un capítulo completo del libro dedicado a esta cuestión. De la independencia se habla mal últimamente y se puso de moda. Y se puso de moda por cuestiones sin fundamento, pero de las cuales ha sido responsable la historia de cómo se ha construido o cómo se ha divulgado este relato, ¿no? Y se ha divulgado de una manera simple, ¿no? No éramos libres y fuimos libres. Y entonces, pues, con todas las complejidades que nuestra sociedad colombiana sigue teniendo. Entonces, ¿cuál libertad? ¿Cuál independencia? Esto fue un cambio de amo, un cambio de élites, y bueno, y esto pues alienta un montón de estigmatizaciones contra la pobre independencia desde los sectores más diversos, ¿no? Porque la independencia es criticada tanto por sectores de extrema derecha como por sectores de izquierda, por mencionar pues la cuestión, ¿no? Por profesionales de diferentes áreas. Entonces hay que volver un poco a la identificación de esa complejidad y de la trascendencia de ese periodo. Digamos, en el caso mío, cuando formamos el equipo de investigación y de divulgación histórica de Señal Memoria, fue un equipo que nació en el contexto de las conmemoraciones del Bicentenario y buscábamos reflexionar sobre cómo la independencia es un proceso histórico enormemente diverso, como lo es toda la historia de nuestro país, y que tiene la particularidad de comprometer a toda la población. La independencia es una revolución, con todo lo malo y lo bueno que implique que una sociedad esté viviendo una revolución. Pero entonces una revolución que de maneras muy diversas involucra a todos los sectores de la sociedad. O sea, no hay sector de la sociedad, ricos o pobres, blancos, mestizos, indígenas, negros, hombres o mujeres, de la región Caribe, como del centro andino, como de la costa pacífica, que no sepan que esto está pasando y que no se involucren de manera activa. Y entonces este proceso de crisis del sistema colonial desemboca pues en una situación que es absolutamente inesperada para quienes la viven, y es una ruptura con esas autoridades de la corona española. Y una ruptura de autoridades que se da apelando a una serie de ideas políticas modernas, ¿no? La idea de las libertades individuales, la idea del Estado de Derecho y la idea de sustentar ese proceso en una constitución política, ¿no? Sin saber de constitucionalismo, sin saber de las ideas del Estado de Derecho, hay
sectores de la sociedad que cada uno a su manera se plantea cómo apoyar ese proceso o no apoyarlo. A veces dentro de las críticas que hacemos, pues se han creado lecturas sumamente superficiales. Entonces se puso de moda decir, es que los indígenas no querían la independencia. No se trata de eso. Hay comunidades indígenas que se oponen a la independencia y hay comunidades indígenas que la apoyan. Y va a haber diferentes razones, ¿no? Primero, pues el sentimiento de opresión por parte de unas autoridades, de abusos por parte de unas autoridades y la posibilidad de cambiarlas por otros sistemas. Y de la misma manera podemos encontrar que dentro de la complejidad de las desigualdades que se están viviendo, hay unas sociedades indígenas que van a decir, pero bueno, ¿quiénes nos han perjudicado más? El rey que se encuentra lejos, pero a cuya autoridad acudimos cuando los criollos abusan de nosotros, o los criollos que abusan precisamente de nosotros. Y esto es muy interesante porque hablar de la independencia nos permite hablar de que las historias no transcurren en blanco y negro y de que lo blanco, lo criollo, lo español, lo indígena no es una cuestión homogénea. En territorios muy cercanos entre sí, como lo que hoy sería Cauca y Nariño, nos encontramos, en el caso de los alrededores de Pasto, a indígenas que están apoyando al bando realista, es decir, que están en contra de la independencia, a un poquito más al norte, en los alrededores de Popayán, a indígenas que la apoyan, muchos de los cuales integran las tropas de Nariño y las tropas de Sucre, que están en diferentes momentos asediando la ciudad y a veces violentamente, como lo va a hacer la Navidad Negra. Y con las comunidades negras pasa lo mismo. Una cosa son las comunidades del Patía, que rechazan la independencia, o de las sabanas del Sinú, que también la rechazan en algún momento, y otra cosa son las comunidades negras del Bajo Magdalena, reclutadas por Bolívar, o las comunidades negras de los Llanos Orientales, que van a tener un papel tan importante en la campaña libertadora. O a veces no tiene que ver ni siquiera con conexiones territoriales, porque podemos ver cómo en Buenaventura o en el Chocó las comunidades negras están siendo esenciales a la hora de repartir armamento, de destinar recursos económicos a las tropas independentistas, mientras que en Coapi o en Tumaco nos encontramos también a comunidades negras entregando pertrechos y armas a los realistas. Y así pues podemos hablarlo desde muchos otros sectores. Hay mujeres que participan activamente en la guerra de independencia, a favor o en contra. Hay españoles que por supuesto están en contra de la independencia, como españoles que están a favor y que terminan sus vidas como ciudadanos colombianos cuando termina la película. Que parte también de entender esa complejidad pasa o de no entenderla mejor, pasa del papel que tenemos nosotros como hombres y mujeres, que sí no sabemos el final de la película. Este es un momento de incertidumbre hace 2 siglos. Y pues frente a la respuesta de que no sabemos aquí qué va a pasar, pues hay que tomar alguna de las 2 decisiones. Hoy día todo el mundo diría, no, pues yo ya sé cuál es el desenlace, pues yo me voy para el lado de los independentistas. Claro, o sea, a nosotros, yo me acuerdo muy bien que cuando nos enseñaban de historia de Colombia, pues la independencia la mostraban como esa salvación a la tiranía española, a la tiranía europea. Pero ahora viendo estos datos curiosos que incluso están en tu libro, podemos darnos cuenta que no fue del todo como una salvación para muchos, sino que muchos también criticaron esa parte y vieron desde su perspectiva el por qué seguir con la corona. Y es muy importante entender todos estos temas porque eso nos da una ampliación mucho mayor de lo que es nuestra historia como colombianos, como americanos. Pero cuéntanos un poco acerca de estos españoles que estuvieron a favor de la independencia. ¿Qué los inspiró? ¿Por qué llegaron a estar de acuerdo a que Colombia se convirtiera en un país independiente y saliera de la mano o del manto de Europa?
Bueno, la independencia, hay que insistir, es una revolución. Y es una revolución que está conectada con un proceso muy prolongado desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, que en América y en Europa está buscando la implementación de un Estado de Derecho, de una modernización política a través de cosas que hoy día resultan para nosotros normales y cotidianas, pero que hace 2 siglos o más eran absolutamente inéditas. La separación de poderes, el basar la legitimidad del gobierno en el consentimiento de los gobernados, el ejercicio transitorio temporal del poder político, la redacción de hojas de ruta reflejadas en una constitución política y todo ese marco, digamos, institucional sobre el cual durante 2 siglos hemos hecho un proceso de construcción y profundización de la democracia. No es que hubiera democracia hace 2 siglos, faltaba más, pero sí el proceso de construcción en un marco institucional cuyas bases fueron diseñadas hace 2 siglos. No solo hay una revolución en la Nueva Granada, hay una revolución en Estados Unidos, en toda Sudamérica, en América Central, en Europa Occidental, que está planteándose ese proceso y que están celebrando y apoyando espacios en los que esas convicciones políticas que tienen están teniendo éxito. A veces por la mirada que hemos hecho de la independencia a partir de la construcción de Estados-nación, hemos olvidado un poco ese proceso. Pero pues un Bolívar, un Nariño, por citar los personajes más conocidos, tienen un montón de conexiones con individuos con los que comparten e intercambian esas ideas en Europa. Sí, Nariño traduce los derechos del hombre, pero no lo hace él solo. Lo hace a través de textos que le llegan de otros personajes que hacen parte del poder político de finales de la colonia. Uno de ellos, el virrey, es condenado a Cádiz, pero en Cádiz se escapa, y no se escapa él solito, se escapa con ayuda de los liberales masones españoles que saben de su suerte y que ya están esperándolo allá en España para que se fugue. Y cuando se da el proceso de independencia, pues por supuesto que vamos a encontrar a muchos de esos personajes. Hay españoles peninsulares que se encuentran como parte de las, en ese momento, autoridades coloniales, autoridades militares o eclesiásticas que van a ofrecer apoyos decisivos a la independencia. Entonces, si Nariño está peleando en la campaña de Popayán y Pasto, pues se nos olvida que su segundo al mando es un español, José Ramón de Leiva. A veces recordamos que varias décadas atrás, un par de generaciones atrás, los británicos están asediando Cartagena y la defensa de Cartagena la comanda el virrey Sebastián de Eslava, pero a veces se nos olvida que la defensa de la ciudad, cuando declara su independencia en 1811, la ejerce su hijo, que es Juan Nepomuceno Eslava. Se nos olvida que, ya cambiando un poco la nacionalidad, se nos olvida que el almirante Padilla se forma militarmente en Europa, combatiendo en la guerra contra los ingleses, en la primera de las guerras napoleónicas que tienen como escenario de España, en la famosa batalla de Trafalgar. Entonces, pues, que nos habla también un poco de la complejidad de estos personajes. Y ya luego es que Padilla regresa a defender a Cartagena, mientras en las sabanas, en Sincelejo y en Chinú, están combatiendo 2 oficiales españoles, uno en favor de la independencia de Cartagena y otro en contra. Es un poco también, es una complejidad tremenda lo que se está viviendo en ese contexto de la independencia, y que a veces un poco también esa simplificación de no éramos libres y lo fuimos, o nos dieron la libertad, hemos construido. Claro, no es culpa nuestra tampoco. Un evento tan complejo es necesario entenderlo de la manera más simple posible. Y la manera en que encontramos para entenderlo se empezó a dar un par de generaciones después. Y es que cuando construimos la idea de un Estado-nación. Bueno, Felipe, definitivamente nuestra historia es un sistema tan diverso que creo que cada día estamos descubriendo nuevos datos, nuevas situaciones
que nos enriquecen mucho más en nuestro conocimiento como país. Ya hemos llegado al final de nuestro programa y queremos agradecerte por tu tiempo, por ese conocimiento y por haber dado a nuestra sociedad este gran libro que para mí siento que es una lectura obligada para todo aquel que quiera como expandir más sus conocimientos acerca de nuestra historia. Te agradezco por estar acá con nosotros, Felipe. No, a ti, muchísimas gracias, Vani, por la invitación, un esfuerzo común que hemos hecho con la gente de Penguin Random House, y eso que hemos hablado apenas, yo creo que de la tercera parte o menos del libro. Exacto, este libro tiene mucha información que realmente va a ser enriquecedora para sus lectores, y para todos aquellos que quieran obtener este libro lo pueden conseguir en su librería favorita o también en nuestra página web www.penguinlibros.com/co. Los esperamos para la próxima edición de nuestro programa Penguin Podcast Colombia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con El Espectador, Aganza Producciones y Skybox Studios. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor general. John Vázquez y John Cáceres, productores. Cristian Sainz, director de audio. Vani Gabriel Ortega, director creativo.